Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenos, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de El taller del escritor y hablaremos de la incertidumbre de cómo empezar. Y bien, ya introducidos en este mundo y habiendo presentado la escritura, las dudas, los miedos, la inspiración, el género, el tema, el tipo de narrador, pues toca continuar hablando de qué más tienes que plantearte y tener claro. Y bueno, si has caído en este episodio sin haber visto el anterior y el anterior a ese de esta serie, pues te recomiendo que vayas a verlos antes porque van todos enlazados. Y así pues puedes entender un poco más todo lo que estamos explicando. Y bien, en el último episodio de esta serie hablamos de cómo elegir el género, el tema y el narrador. Y también nos detuvimos en el tema del bruja, sí, también las brujas, de brújula y mapa, ¿no? Ser escritor de brújula y de mapa. Me encanta esa referencia que has hecho, Víctor, porque efectivamente tenemos una bruja entre nosotros. Pues sí, hay varias. Entre el chat y el directo hay varias brujas por aquí, ¿eh? ¿Has visto? Sí, Somos sí. nación, mucho cuidadito, Jaime. Sí, yo no sí, quiero desde saber luego. nada, yo soy buena onda, no quiero males de ojos, más de los que ya hay. Pero brujas de buen rollito, ¿eh? Somos de buen rollo, somos guays. Pues bueno, pues vamos a seguir con esta serie y eso, y teniendo claro el género que ya quieres utilizar para tu próxima novela, escrito, narración, lo que sea, y el tema, y también el tipo de narrador que vas a utilizar, pues ahora toca un poco esbozar la idea, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde quieres terminar? Así como situarlo en un espacio concreto o determinado, ¿no? Una vez ya sabes si vas a empezar, o sea, si tu idea es presentar un personaje, pues ese personaje lo tienes que situar en algún sitio, ya sea ficticio, ya sea real, ya sea algo mixto. Y bueno, si eres brújula, una vez teniendo el personaje y el lugar, pues simplemente soltarlo y a ver qué pasa. Y si eres mapa, pues de aquí un ratito explicaremos las claves de cómo deberías plantearte el seguimiento, ¿no? El cómo esquematizar todo esto. Bueno, es que empezar una historia es algo tan personal como escritores hay en el mundo, ¿no? Yo creo. Creo que para que el oyente lo tenga más claro, vamos a seguir un poco tu esquema y lo iremos viendo. Y ya a partir de ahí aportamos. Porque ya te digo, esto es, por mucho que nosotros digamos, por mucho que nosotros podamos incluso repetir a los grandes de su forma de escribir o de los métodos que ellos usen, cada escritor tiene su forma de ser, su creatividad, esto ya lo hablamos en el anterior capítulo, y no hay nada malo en ninguna de ellas. Te puedes afianzar con algunas ideas, puedes coger algo que te sirva, pero al fin y al cabo lo que a ti te sirva, lo que a ti te funcione, es lo que importa. Sí, al final pues es lo que estáis diciendo, vamos a seguir un esquema para tener un orden, para no ir pisándonos sobre el esquema que tenemos ya y ir desarrollándolo, porque pues, es que lo que decimos primero, pues lo que ya estuvimos diciendo, pensar el género, lo que es todo lo que ya hemos ido hablando y la idea un poquito de lo que quieres ir escribiendo, pero vamos a seguir el esquema y así no nos vamos por las ramas mucho. Cosa que al final será imposible, nos iremos, la cabra siempre tirará al monte. Siempre. Pues sí, básicamente lo que ha dicho Alma, cada escritor tiene su método, aunque elija
uno ya conocido, uno que ya esté esquematizado. Al final lo moldeas a tu gusto, ¿no? Igual ese en concreto que elijas o el que más te convenga porque a ti te parece que va a ser así, puede ser que lo sigas al dedillo, pero que luego te des cuenta que no te acaba de hacer gracia al 100%, ¿no? Entonces siempre lo acabas modificando a conciencia o sin querer, porque muchas veces pasa que quieres seguirlo, más o menos te haces una idea de cómo tienes que hacerlo, lo haces y cuando ya has terminado te das cuenta de que has hecho una cosa totalmente diferente a la que se supone que estabas siguiendo, ¿no? Entonces cada uno encontrará su propio método, aunque elija uno de primeras, ¿no? Yo creo que lo primero depende de la idea que tengas primeriza o primaria. Si ya tienes un personaje el cual ya sabes cómo va a ser, o sea, es el personaje, o sea, todo gira en torno a ese personaje, pues toca definirlo, ¿no? Definirlo bien y acabar de moldearlo para, lo que decía antes, soltarlo en algún sitio y empezar a escribir. Y si no tienes a los personajes, pues toca hacerlos, por lo menos a los principales, ya sea uno solo, ya sean 2, ya sean 15, los que sepas que van a ser los protagonistas, por lo menos los tendrías que tener más o menos en mente. Siempre hablando en un método mapa, en un método brújula, esto va saliendo más o menos solo. Aunque no está mal nunca tener una idea genérica de qué va a ser todo, ¿no? Sí, o sea, básicamente fíjate tú que a la hora de escribir, voy a hacer una rápida comparación cuando se escribe una serie o a lo mejor lo típico, o una película. Sí que es cierto tener como una Biblia, ¿no? O un guión en el que vas poniendo los diferentes personajes, los personajes principales y un poco la sinopsis o la idea de qué va a ir más o menos tu historia. Obviamente. Quizás este modelo se ajusta más al mapa. Yo soy de poder confesar que soy más de mapa. Necesito estructurarme, ir por pasos, porque el brújula, yo, o sea, a ver, que sí que es cierto que a veces lo que tú dices, Víctor, estás escribiendo y de repente una idea cambia y vas por a lo mejor un camino o por un derrotero que no habías pensado. Pero sí que es cierto que soy más de mapa que de brújula, porque es cierto que el brújula pues es las ideas, por lo que tengo entendido, pues van viniendo conforme va escribiendo. Luego sí que es cierto que a lo mejor, no sé, la sensación que yo tengo, o sea, esta es la sensación que yo tengo, que cuando un brújula termina de escribir, como que tiene que repasar un poco más de manera más concienzuda, ¿no? Obviamente el de mapa también, pero como el de brújula todo ha ido como, es más, su escrito es más grosso modo, ¿no? Quizás es una versión más bruta que la del mapa. Alma no está de acuerdo, Alma no está de acuerdo. Por favor, hable usted, Alma. Hable, contradiga una vez más al maestro. No, a ver, tienes razón, ¿vale? Hasta cierto punto. Pero es que yo ya lo dije en el capítulo anterior. La composición mental que tiene un escritor brújula es una composición más intuitiva y creativa. Lo que no quiere decir que sea más desestructurada. Eso es algo que me he dado cuenta con el tiempo y que al principio yo no sabía. Por ejemplo, yo ya dije, cuando yo escribo, al final las tramas se me van juntando solas, ellas solas se hacen. Pero esto no es un proceso mágico que aparezca por un rayo de luz que insufle, sino porque el proceso mental, por ejemplo, que yo llevo, yo hablo desde mi perspectiva porque es la que conozco, es totalmente, se va armando él solo. Entonces hace como una especie de mapa, pero en mi cabeza. Entonces sucede que muchas veces incluso las escenas que voy a narrar ya han sido previsualizadas previamente como si fuera en un tráiler o en una película mental días antes. Las he pensado, las he vivido, las he visto, ¿vale? No pasa siempre, pero a veces sí. Entonces es como que lo que hace un brújula es coger esa estructura mapa y tenerla intuitivamente dentro de sí. Entonces, sí, necesita pulido, obviamente necesita pulido, pero yo creo que el mapa también necesita pulido. Sobre todo, sí que es verdad que necesita pulido en cuanto a detalles muy, muy específicos, como puedan ser nombres, localizaciones y cosas así que te surjan espontáneamente y no hayas creado previamente, ¿vale? Eso sí, porque puede ser que, por ejemplo, te olvides de una localización
o te olvides de un paisaje que tú mismo has descrito en un momento de creatividad absoluta y hayan pasado, por ejemplo, 5 capítulos y hayas olvidado los detalles de eso. Yo lo que hago en ese caso, por ejemplo, es volver. Yo releo mucho. Es decir, como mi proceso mental es de crear de esta manera, vuelvo atrás, releo otra vez capítulos y vuelvo a escribir. Entonces es una constante de escritura y relectura. Esto también tiene un beneficio y es que conforme voy releyendo también voy corrigiendo y voy los errores que encuentro, no solo ortotipográficos, sino también los errores pues de trama o de historia. Estructura, lo que sea. Estructura. Entonces es como un proceso más orgánico que se va construyendo. Es como coger, para mí, unas piezas de Lego e ir montándolas, ¿vale? Sin un plano. Yo las voy montando, pero se va haciendo el Lego. Esa es mi... Tienes razón hasta cierto punto, pero quería matizar este detalle. Daniel, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo iba a comentar que respecto a lo del brújula y mapa que estamos diciendo, este fin de semana que estuvimos en el evento tú y yo, bueno, el sábado, hubo una chica que nos estuvo preguntando que si éramos de brújula o mapa, lo cual me sorprendió que viniese alguien a preguntarnos directamente sobre esto cuando justamente lo habíamos hablado hacía nada en unos programas del podcast, todo esto. Y me hizo gracia el comentario que hizo porque ella dijo que era de mapa, cuando le dijimos que nosotros éramos de brújula, dijo que como que nos admiraba, que admiraba a los brújula por esa capacidad de creatividad. Pero yo no creo que sea malo ser una cosa u otra. Y ella lo decía como si fuese mejor y me sorprendió. Y luego le estuve dando vueltas y pensé, pero si es que lo tuyo también es de admirar, porque tienes un proceso de labor previo que yo no ejecuto. O sea, ese tiempo que tú estás invirtiendo en entrelazarlo todo, aunque sea, para luego ponértelo a escribir. Nosotros lo hacemos directamente, es cierto. Pero no es una cosa que digas... O sea, está bien que digas, hostia, qué chulo poder hacerlo de este método, pero no porque sea mejor, sino al final es distinto. Tu manera de hacerlo es de esta manera y es igual de buena. No tiene nada que ver. Las dos tienen su labor. Sí, yo, por ejemplo, me pasó más con el del libro del viaje al Valhalla. Ahí hice totalmente brújula. Ese sí que para mí fue 100% brújula. Y es lo que decíamos antes, se iba organizando todo. O sea, yo me sorprendía con lo que iba a pasar porque yo estaba escribiendo y a lo mejor mi mente estaba pensando la siguiente línea, como mucho. Le iba imaginando la siguiente línea de escritura. Pero claro, la siguiente no la sabía. Entonces, conforme iba escribiendo, me iba sorprendiendo de lo que estaba sucediendo. Y eso es muy bonito por esto que he dicho muchas veces, ¿no? Que el brújula se sorprende con su propia historia porque ni siquiera él sabe lo que va a pasar. Y a mí me parece eso muy, muy chulo. Pero bueno, eso ya a cada uno como lo vea. A ver, y una cosa que puede pasar también es que te metas tanto en la historia porque la estás viviendo de tal manera. Yo creo que como no está estructurada como si fuera un trabajo, la vas viviendo, ¿no? Te metes dentro y emocionalmente te implicas mucho más. Yo, por ejemplo, no sé si a vosotros os ha pasado, yo he llegado a llorar escribiendo. Yo llorar no, pero emocionarme mucho sí. Yo he llegado a llorar, pero llorar de lagrimones, estando escribiendo mientras escribía. O sea, eso es una conexión emocional con lo que estás haciendo muy fuerte, que a mí me sorprende. Yo llorar, ¿no? Pero el subidón de decir, ¡buah, este momentazo! Vivirlo como si lo estuvieses leyendo como... O sea, realmente leyendo como algo nuevo, porque lo estás recién viviendo tú también, porque no lo tenías pensado. Y esos momentos de decir, ¡guau, esto sí, ¿eh? Pero es que ahí lo bebes como si fueses el protagonista, porque es que estás viendo lo que está viendo él y estás pensando lo que está pensando él en ese momento. Entonces, el subidón... Eres todos los personajes. O sea, eres todo. A mí lo que me sorprende es eso, que yo voy pasando de uno a otro y lo hago en segundos. En un diálogo, por ejemplo, necesitas estar viendo las distintas posiciones y personalidades de los personajes y tienes que ir pasando y metiéndote en la cabeza de cada uno y vas saltando de uno a otro y sabes perfectamente si los tienes bien construidos, claro. Esto pasa más cuando ya los has trabajado un poco que al principio del todo, que están todavía un poquito sin definir.
pero cuando ya los tienes bien definidos en tu mente, es como que ya vas saltando de uno a otro y sabes perfectamente cómo actúan, cómo piensan, cómo tienen que responder. Y es como que te transformas en cada uno de ellos. Es súper curioso. Mira, aquí Marco nos dice, a mí me pasa que hay textos que me gustan tanto que los leo de nuevo solo por entretenimiento. Sí. Es que hay algunos que son muy, muy emotivos, ¿no? Pero bueno, eso pasa sobre todo a los brújula y a los mapa. No te lo sé decir porque nunca he hecho uno en mapa, pero yo entiendo que más o menos pasará algo parecido mientras estás preparando el esquema, ¿no? O al menos, si no es en el esquema, es luego en el desarrollo de entre punto y punto, todo el relleno que tienes que hacer entre los puntos que has esquematizado, ¿no? Pero bueno. Bueno, o sea, a un representante de los mapas, que es Jaime, nos puede decir. Te ha tocado, ¿dónde estás tú? Así que... Sí, no, a ver, la cuestión es un poco, obviamente tú un mapa hay que tener en cuenta que, a ver, no es que el escritor mapa tenga todo de pe a pa, o sea, no lo tiene todo pensado. Sí que es cierto que tiene los puntos clave. Entonces, luego, a la hora de unir esos puntos es donde a lo mejor el escritor mapa se puede sorprender. Yo, a lo mejor hay escritores mapas más especializados que cogen y lo tienen totalmente todo escrito, pero ese no es mi caso. Yo tengo todos los, por así decirlo, los momentos cruciales, los que van a afectar al rumbo de la historia. Luego, claro, tienes que tú ver cómo los unes. Y a lo mejor un día te sientes más inspirado y lo escribes, y hay otras veces que no, que coges y escribes una cosa, pero luego al día siguiente dices, pues nada, tengo que rehacerlo porque no sirve para nada. Pero eso que tú comentas, Jaime, es la técnica del plot pods, que yo también la uso. Pese a ser brújula, yo también la uso, por ejemplo, con Entre Mundos 2, la estructuré de esa manera. ¿Por qué? Porque tenía tantos frentes abiertos y tantas tramas y tanta complejidad que metí que tenía que tener claro dónde estaba todo el mundo y que, pese a ser brújula, tenía que tener unos puntos claros. Entonces yo lo que me hice fue un mapita en un folio y en distintos huecos, como si fuera un tablero de esferas, ¿vale? Del Final Fantasy, me iba poniendo momentos de la historia, momentos, tramas y que debían ir. Entonces se iban uniendo y haciendo como algunos desaparecían, otros se unían, otros no, pero de esa manera me hacía un poco el esquema para seguir desde un punto estructural. Ya ves que incluso un brújula necesita cierta estructura, ¿vale? No es que simplemente vayamos... Sí, A ver, está el brújula puro y el mapa puro y entre medio está todo el abanico de grises, ¿no? Siempre tenemos que depender ahí de en medio... Claro, y depende también de lo que necesites. Si necesitas una historia en que te has metido en camisa de 800.000 varas, ya no 11, sino 800.000, necesitas tener cierta estructura para no olvidarte nada y que luego no se te pase nada por alto, ¿vale? O sea, que hay matices. Pero me da Sí. eso que has dicho, esa técnica es la de Plotpods, que por cierto es una técnica que usa nuestro querido Brandon Sanderson. Sí, pues efectivamente. La verdad es que, bueno, ya habéis visto que no ha fallado, ¿no? El Final Fantasy. Esto es una cosa que siempre procuramos no fallar. El tema aquí también es el hecho de que obviamente hay que centrar el tiro. Sí, por ejemplo, tienes muchas tramas y subtramas, por ejemplo, como lo que tú dices, tú, Alma, tu libro, o pongamos el famoso libro que todo el mundo conoce, Juego de Tronos, pues sí que es cierto que hay que, pues, asentarlo, o sea, hay que, pues, sentarse y tratar de respirar un poco. Por esa razón, yo creo que si no tienes mucha experiencia, hay que como que centrar la acción en un momento determinado. O sea, centremos el tiro en un lugar y en un momento determinado para que la historia sea más manejable. Si empezamos imaginando muchas tramas y muchas subtramas y muchos personajes, entonces eso se nos va a hacer muy cuesta arriba. Entonces empecemos con un personaje en un pequeño pueblo, por así decirlo. Alma, no se te está oyendo, no sé si estás hablando ahora mismo. Que te estaba diciendo que eso que estás comentando es un mapa puro, lo que tú acabas de decir. Imaginar todos, es tener claro todos los... Que según hablabas decía, esto es un mapa puro, solo eso que quería comentar.
Vale, pues la cuestión, a ver, que esto es lo que yo haría, pues, quizás sea demasiado mapa lo que hemos dicho, cada maestrío tiene su librillo, no hay una guía exacta en la que, en la que podamos decir, si seguimos esa guía, pues nos va a salir perfectamente, no hay una guía, un libro que nos diga exactamente cómo hacerlo, pero yo creo que es bueno siempre empezar poco a poco, ¿no? Centramos un poco la trama en un pequeño pueblo y a partir de ahí vamos increciendo, ¿no? Como una obra musical. Empezamos con la introducción, la apertura, los violines poco a poco y conforme va pasando el tiempo se suma la percusión hasta alcanzar el éxtasis. Yo siempre he tenido siempre he tenido la curiosidad de el mapa puro, cuando define toda la historia, todos los puntos y demás. ¿La personalidad de todos los personajes que van a salir en Trutama los tiene que tener pensados o deja un poquito a la imaginación el cómo desarrollará todos sus personajes en algún momento? Porque claro, el puro tiene que tener todo definido en teoría, ¿no? El puro lo tiene que tener atado, si no, nada. Sí. Pero una cosa es atada a la historia y otra cosa es totalmente definidos sus personajes y que luego no quiera añadir ninguno y le descuadre algo. Tiene que ser difícil también seguir completamente el guión. Yo conozco un mapa puro. Y me estuvo comentando, pero puro, me estuvo comentando que él tiene estructurado todos los capítulos y sabe lo que va a pasar en cada capítulo enteramente. Hasta que no lo tiene todo atado, no empieza a escribir. Pues es básicamente eso, pues si yo doy fe, a ver, que yo sin ser un mapa puro, puedo decir que, o sea, deja que te diga, Dani, o sea, los personajes... Yo puedo decirte que ahora mismo en mi cabeza tengo no voy a decir todos porque sí que es cierto que a lo mejor pasa que estás escribiendo la historia y de repente te aparece uno, pero yo te digo yo que la mayoría, o sea, o los principales, los básicos, esos están completamente definidos con todos sus defectos y todas sus virtudes. Puede ser que a lo mejor haya alguna que otra característica que varíe, pero yo te digo que todos los principales, todos los básicos están perfectamente definidos. Muy bien, así me gusta. Así que es la estructura que toca. Mira, aquí en el chat nos dice Ángel Salma, dice, yo tengo una poesía que cuando la leo, como sé que me emociona, pues ya lloro, ¿no? Luego también nos sigue diciendo que no puede evitarlo y en Bruxa, uno de sus libros, muere un protagonista que el hecho de su muerte le costó acabarlo. Y ahí Alma le contesta que le entiende, que a ella le pasó igual, que mató un personaje y le costó depresión. Aquí hay un poco de todo, ¿no? Sí, son las incertidumbres, ¿no? De un artista, de un escritor. A veces no queremos, pues, matar a un personaje, pero yo creo que, a ver, vamos a tocar dos temas importantes aquí. No, obviamente, no se puede matar a un personaje porque nos dé la gana, pero tampoco podemos, no, este personaje me gusta mucho, no quiero salvarlo a toda costa. Si la historia pide matar ese personaje, por mucho que nos duela, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque si no, entonces corremos el riesgo de que la historia dejará de ser verosímil. Bueno, pero has hecho verosímil para que llegue a ese final. Si realmente no quieres que muera, no lo pones en tanta tesitura. O sea, eres tú el que lo has conducido a ese final a sabiendas. Bueno, teniendo como precedente el juego de rol, el personaje de Jaime se mete en problemas sí o sí. Da igual que no lo quieras matar, va a tener problemas. Claro, pero no lo metes en problemas si sabes que es un personaje que es importante o algo. Para un mapa lo tendrás que matizado, pero el que es brújula crea un personaje, a lo mejor lo mete en problemas, porque al principio no, y luego le ha cogido cariño y es como, ¿y ahora cómo saco a este de aquí? O sea, no, ¿qué hago? En concreto, el personaje ese que os he comentado es que tenía que morir y yo lo sabía porque tenía que morir y me costó, porque había empatizado tanto con ello que, en fin, me costó muchísimo. Pero tenía que morir. Y yo no soy dada a matar personajes porque sí, ¿eh? O sea, conozco gente que es muy dada a ello, que considera que si no mueren un montón de personajes, eso no tiene credibilidad. Y dices, pues, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tú lo digas? No.
No, quiere decir, eso no va así. Simplemente yo creo que la muerte de un personaje tiene que ser algo muy, muy trascendental y que dé un giro a la novela, para mí. Matar por matar nunca lo he visto. Si eres Martin, pues matas. Claro, pero Básicamente. porque Martin es una obra configurada con ese fin, con el fin de que veas que es una sociedad absolutamente despreciable, en la que ni los buenos, ni los malos, ni nadie tiene posibilidad de absolutamente nada, ¿no? Entonces, el espíritu de la obra va hacia allí, pero si el espíritu de tu obra va hacia otro derrotero, como por ejemplo el de la superación o el de de que venza la vicisitud de los personajes y demás, pues matar por matar no tiene sentido. Todo tiene que ir de acuerdo con el espíritu de la obra. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y eso es tiene que ir acorde con eso, en mi opinión. Bueno, pues una vez más o menos habiendo definido los personajes, por lo menos a los principales, luego tenemos otra manera de empezar, ¿no? Con el world building. Puede ser que no sea un personaje lo que se te haya ocurrido para mover la historia, sino que quieras explicar algún entorno o haya algo pues que hayas visto en la realidad y que quieras explicarlo de alguna manera diferente. Y entonces la historia se va a mover en torno a ese entorno. Puede ser un pueblo, una ciudad, un bosque, una cueva, y muevas todo pues alrededor de ellos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues aquí tienes que crear dos personajes, como hemos dicho antes, pero ya serían secundarios. Aquí el principal sería ese escenario, ¿no? Entonces, entramos en lo mismo. Para los mapas, pues lo esquematizan todo lo que hemos dicho hasta ahora va a funcionar lo mismo, pero el protagonista va a ser el entorno, la ciudad, el pueblo, el bosque, el árbol, lo que sea. Y entonces hay que construir los personajes alrededor de pues para hacerlo o realista o que esté un entorno vivo o que sea algo más desolado, eso ya cada uno como quiera. Luego, claro, a ver, hablando de personajes y árboles, que sepáis que los árboles también pueden ser personajes. Aquí ya solo lo dejo. Hay una idea. Soy un ent. Y una vez que tengamos el personaje, sí que es cierto que lo que hemos dicho alguna que otra vez, bueno, iba a decir una palabrota, pero es importante meterles en líos cada 2 por 3. Hay que meterle que no tenga la típica vida facilona y que, sí, qué bien, porque eso nadie empatizará con ese tío. Siempre hay que ponerle obstáculos tras obstáculos. O mejor aún, que tenga la típica vida facilona y de repente le ocurre un gran desastre y a partir de ahí una tras otra. Que se salga de un lío y de momento se meta en otro. Porque si no, entonces la cuestión es que la historia no tiene ningún tipo de interés. Y obviamente, pues si queremos que nuestra historia atraiga a la gente, pues tiene que tener interés. También depende de la temática eso, porque Bueno, claro, sí, a ver, el conflicto es necesario, pero el tipo de conflicto depende de lo que estés escribiendo. Por ejemplo, si estás escribiendo un cozy mystery o si estás escribiendo una novela good feeling, no puedes meterles más que conflictos suavecitos, por así decirlo, porque lo que busca tu lector y lo que tú quieres expresar con el espíritu de la obra es, por ejemplo, pues que el lector se sienta bien, simplemente. Entonces serán conflictos, pero conflictos livianos, conflictos del día a día, un poquito como sería, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio. Esto también en romántica se da. No es lo mismo esto pero que si estás hablando de una novela épica o un thriller, que ya ahí tienes que meterle bastante caña. Entonces hay una gradación. Sí que es verdad que hace falta un conflicto en cuanto a vicisitud, pero esta vicisitud puede ser tanto material como personal como psicológica. Puede que a tu personaje no le pase absolutamente nada, salvo que tiene muchas cosas en la cabeza que le hacen sentir de unas maneras muy concretas, ¿no? Entonces, depende de eso. Pero en Orgullo y Prejuicio, si lo piensas, a ver, sí que hay un gran problema, por así decirlo. A ver, a lo mejor nosotros no lo vemos así, pero tú debes de pensar que, a ver, tenemos una familia con
¿Cuántas hijas eran? 5, 6, o a lo mejor 7, ya no me acuerdo. Pero es que eso en aquel momento era una auténtica desgracia, porque es que una mujer no podía heredar. Y a ver, la familia, pues había que buscar el máximo partido, pues para que las mujeres, pues tuviera una casa, tuviera cierta, pues, porvenir, ¿no? Tenían que encontrar un marido que tuviera pasta, por así decirlo, perteneciera a una familia rica, era de lo más vital. Y el problema es que ninguna de ellas iba a heredar la casa o el patrimonio del padre. Entonces sí que hay, en cierto modo, pues un gran conflicto, porque vemos que una de ellas se niega rotundamente a casarse porque, no, pues porque cree que el matrimonio es puramente negocio y, bueno, es muy romanticona y cree que el amor, en cierto modo, no existe. Pues sí que hay un conflicto, no es un conflicto liviano. De hecho, te digo, y te diré más aún, Alma, te diré más aún. En un mundo tan materialista en el que vivimos, cada vez yo comparto la opinión de la protagonista. El amor no estoy muy seguro de que exista, ¿eh? Hay contadas excepciones, contadas, pero que se pueden contar con los dedos de las manos. Pero por lo general, es triste así decirlo, pero el amor de una pareja yo creo que brilla por su ausencia. Bueno, eso ya son temas personales de cada uno. Lo que No son temas personales. Está demostrado. Está demostrado. No, la época de llorar ya pasó, porque ya lo tengo aceptado. Ahora mismo estoy en la época de resignación. Estoy en la época de resignación, Dani, o sea que... Luego viene la del odio, ¿no? Y luego la ira y ya el lado oscuro. O sea... Exacto. Yo ya estoy... Dentro de poco veréis ojos dorados y el sable láser rojo. A ver, pero yo tengo que dar una contraparte a esto que has dicho tú. Y es que sí, en esta obra, en Orgullo y Prejuicio, tú dices que el conflicto es esta diferenciación social que hay, ¿no? La imposición. Sí. Pero para mí, en Orgullo y Prejuicio, la imposición social es el background. Sería el world building hasta cierto punto, ¿vale? Sería el contexto social que hace la obra. Pero el conflicto principal, ¿cuál es? Es los malentendidos de los dos personajes, de Darcy y de la protagonista. Todo el conflicto que se da son los malentendidos que tienen entre ellos. Y esas conversaciones y esas mentiras que surgen por otros personajes y demás. Pero realmente es un conflicto muy liviano, es muy cozy, por así decirlo. Bueno, Entonces, no es tan así porque los malentendidos hoy en día son también muy habituales. O sea, la cuestión es que, a ver, tiene mucho... ¿por qué tiene tanto éxito? Porque es que el problema es que todo lo que va diciendo en Orgullo y Prejuicio sucede a fecha de día de hoy, de tal manera que la autora ha hecho sus deberes. Y la otra razón por la que tiene también mucho éxito es que a pesar de todo eso, a pesar de toda la gran situación, de la gran porquería que les va pasando a cada uno de ellos, ambos encuentran lo que he dicho que no existe, y es el amor. Y claro, todo el mundo lo desea, todo el mundo desea que al final encuentren ese entendimiento, quieren hallar la comprensión y cuando lo encuentran, cuando tanto la chica como el chico, el señor Darcy y la chica, pues que ahora, ¿cómo se llamaba? La señorita Bennett, de las tantas que hay, cuando finalmente se aclara todo, ya todo el mundo respira tranquilo como diciendo, respira tranquilo porque el libro transmite un mensaje. Seguid luchando porque al final del túnel hay esperanza y el que la sigue la consigue. Y puede ser que esto se aplique en el trabajo, pero en el amor no está del todo 100% demostrado. a ver, pero como nota te voy a decir que la autora escribió muchísimas novelas como Orgullo y Prejuicio, y hay las que nace Sentido de Insensibilidad, tantas otras, y todas ellas, o casi todas, acaban bien, tienen un final feliz. Pero ella misma en su vida jamás pudo encontrar el amor. Y era algo que tenía ahí la espinita clavada. Pese a que ella no podía conseguir todo eso, todas sus novelas acababan bien. Es como revulsivo, pero no lo sabemos. Ahí Bueno, lo tienes. volviendo al chat,
nos decía Marco, dice, yo siempre comienzo por el final y luego veo cómo llegar allá. Los personajes y tramas los agrego para entretener al lector y justificar el final. Dice, no sé si eso me clasifica como un mapa o brújula o sería un tercero. Bueno, al final tienes solo, lo que decíamos ahora, un final y todo el resto pues te lo inventas, ¿no? Eres un gris tirando para brújula. Digamos que tienes un objetivo muy claro al que quieres llegar. Sí. Y lo que pasa en el camino, pues eso ya se irá conformando como tú lo hagas. Claro, el final es mapa, entre comillas, y todo el resto es brújula. O con lo que haga. Tampoco sabemos qué hace para llegar ahí. Él decide que quiere matarlos a todos y a partir de ahí pues empieza a generar muertes. Claro. Eso es. Y para que haya muertes tienen que haber personajes que tienes que crear. Esto es un ciclo sin fin, es lo que hay. Bueno, luego seguimos. Tenemos las ideas de las estructuras y los capítulos. Parece que no, que parece que haya que imaginar un personaje o una situación o un entorno para poder empezar un libro, pero parece ser que hay gente, he visto por ahí, que lo que tiene es una idea de cómo estructurar un libro. Es decir, en lugar de imaginarte un personaje o una situación o un entorno, dices, ostras, pues me gustaría hacer un libro en el que los capítulos pares los lleve el bien y los capítulos impares los lleve el mal, y ir haciendo ese vaivén, capítulo sí, capítulo no. Entonces empiezan por ahí, esa es su idea. Así que toca estructurarlo todo en torno a eso. Sí, y es perfectamente loable. O sea, ahí están. Mira, ahora que lo dices así, yo eso lo hago de forma automática. En Entre Mundos dije, al menos al principio, hasta que luego se mezclan mucho las tramas, cada grupo de personajes va a tener 3 capítulos. Y después de 3 capítulos de cada uno, pasa al siguiente. 3, 3, 3, 3, hasta que las tramas confluyen tanto que ya se entremezclan. Pero fue esa la estructura. En las nuevas obras que he escrito, no sigue esa estructura. Es más orgánico. Aparece sigue hasta que aparece otro. Pero quiero decir, eso ya instintivamente, aunque sea brújula, ya lo tenía estructurado. No sé cómo lo hacéis vosotros. No, pero claro, tú esto lo has estructurado aparte de toda la historia. Sí, pero es que hay gente que no tiene historia. Ni personaje, ni situación, ni nada. Solo ha pensado, voy a hacer uno sí, uno no, uno sí, o dos sí, uno no, o dos sí, uno no. Solo tiene eso. Es la única intención, la única motivación que tiene, el crear un libro con esa estructura. Y a partir de ahí tiene que empezar a hacer todo el resto, a imaginarse entornos, personajes, todo. Pero esa es la motivación principal. Bueno, es curioso. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, a ver, esto no es una novela, pero ya sabemos la saga de Star Wars. O sea, técnicamente, los impares acababan mal. 3, los que más siguen el ejemplo eran La venganza de los Sith y El Imperio contraataca. Y los pares acaban bien. Sí que es cierto que a lo mejor no coincide muy bien. El uno es una mezcla de bien-mal, pero bueno, en fin. Y luego está otra cosa, hablando de capítulos, pues yo para la gente que a lo mejor pues se está empezando, yo le sugeriría empezar, pues, o sea, sobre todo capítulos cortos, porque es fundamental que tengas sensación de progreso, porque si empezamos a poner pues capítulos largos, puedes llegar a desesperarte. Entonces, capítulos cortos y así da la sensación de que pues como que vas deprisa. Claro, pero eso depende mucho del lector también. Porque sí que hay lectores que están mirando a ver cuántas páginas le quedan para terminar el capítulo, pero hay otros muchos que no, que lo que quieren es avance, pero de historia. No, les da igual que acabe o empiece el capítulo. Entonces, va a depender un poco del que tenga el libro entre sus manos, ¿no? O sea, lo que hago con esto de los capítulos, por ejemplo, es establecer una pauta de la duración que van a tener. O sea, esto sí que lo tengo un poco medido. Puede variar, ¿vale? Pero, por ejemplo, decir 12 páginas en Entre Mundos fue 12 páginas de Word, un capítulo.
También con los márgenes y la tipografía que pongas y eso varía, ¿vale? Pero que más o menos se adecúen a esa duración para que todos tengan un poquito la misma, que nunca sale igual, pero tratar un poco de eso. Eso sí que lo he intentado en todas mis obras. Luego el capítulo final siempre es más largo, pero el resto lo organiza así. No sé cómo lo hacéis vosotros. Bueno, yo en el del Valhalla dijimos que iban a ser 15 páginas de Word por capítulo y eso hicimos más o menos. Luego lo que tú dices, entre los márgenes y todo, pues se descuadra y algunas salen más, otras salen menos. Pero en cambio en el de Galdin, totalmente brújula. Hay capítulos de 3 páginas y hay capítulos de 80. Nos hemos ido dejando llevar en función de lo que la historia nos pedía. Si la historia pedía que ese capítulo fuese más largo por no partirlo y dejarlo mal, pues a lo que ha venido. Y hay otros que son más de puente entre historias que a lo mejor son más cortos. Entonces lo que ha ido surgiendo según íbamos avanzando. Sí, pues está bien. Simplemente pues como lo estructures, ¿no? Ya te digo, que es que cada maestrillo tiene su librillo. Podemos contaros muchas cosas que hacemos y a vosotros no serviros ninguna, o todas. Entonces... O pueden coincidir por casualidad o no. Sí. A lo mejor en el libro que estén escribiendo ahora les sirve más lo que está diciendo Alma y a lo mejor en otro libro les sirve más lo que hacemos nosotros o lo que hace Jaime o lo que hace otro. Eso es. Yo creo que es más TOC escritoril, ¿eh? ¿Cómo? TOC, el TOC del escritor. Vale. Que si tienes TOC en el que te afecta la escritura, pues igual sí que tienes que tenerlo bien definido, eso también, el cuántas páginas por capítulo. Pues yo en eso tengo un poco de TOC, mira. Sí, eso es un poquito ya cada uno como sea, ¿no? Personalmente. Influye mucho en todo eso, ¿no? Pero en esto de los capítulos, en la cantidad de páginas, sí que está bien a lo mejor tener una estructura en cantidad, por más o menos estructurar el libro bonito, pero que al final no te influye casi en nada porque lo que cuenta es la historia, ¿no? Si en las 3 páginas que te dura el capítulo el contenido es bueno, o si en las 80 que te dura el capítulo el contenido es bueno, al final da igual que tenga 380, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que hay mucha gente que lee libros antes de dormir, entonces se lee un capítulo y se va a dormir. Ahora, como le toque el capítulo de las 80 páginas, esa noche no duerme. No, y luego también lo típico, que hay que tener mucho cuidado con eso, que, qué bien la famosa estrategia de los escritores, esto también es bueno, que es, si eres un tío que sabe manejar el suspense, si eres una persona que sabe manejar bien el índice de atención del lector, pues procuras pues que algunos capítulos terminen en tensión, ¿no? Que siempre acaben un poco hacia arriba para que el lector coja y empiece el siguiente. Claro, si esto empieza el lector, pues lo que dice Víctor, si entre que uno puede ser largo y a lo mejor que acaba en tensión, pues al final se lee el siguiente y a la que se despista dice, ahí va, si son las 4. Pues claro, hay que siempre manejar eso. Está bien que algunos capítulos acaben ahí un poco hacia arriba, pero quizás puede ser muy cansino que todos acaben un poco arriba. O sea, siempre es bueno dejar que alguno que otro acabe en suspense, pero si se repite el mismo truco una y otra vez, pues puede resultar un poco agotador. Pues yo debo decir que peco de eso también. Cuando De repetir. Sí, no lo es repetir, sino de que cuando acaba un capítulo se quede la intriga. O sea, que tratar de que el final del capítulo tenga cierto grado de memorabilidad. Incluso tiendo a hacer que el final del capítulo tenga algún tipo de sentencia, en plan, para que el lector diga, oh, mola, quiero seguir o querré seguir. Sí que es algo que hago y lo hago de forma instintiva. Pero bueno, o sea, pero a lo mejor una sentencia no es exactamente lo mismo que acabar en suspense, porque yo creo que son dos cosas diferentes. Si acabas con una sentencia, una frase cortante, una frase de estas que dices, ¡buah, chapó! A lo mejor puede incitar a que el lector siga queriendo leer, pero acabar en suspense es cuando, sin necesidad de que ninguno de los personajes diga nada,
es más bien la situación de cómo acaba. Es decir, que de repente el personaje cree un grupo de individuos, pongamos el protagonista y sus amigos, se están haciendo algo y de repente descubren que se han metido en la boca del lobo, se han metido en un auténtico meollo y de repente dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y nadie lo sabe. Pues entonces eso es acabar con el suspense, eso es acabar en cierto modo con la atención alta, pero no es lo mismo, yo creo que no es lo mismo que tener ese final de un capítulo que acabar con una frase tajante. Es lo mismo, sí que es verdad que yo uso más lo de que tenga un poco, son como pequeños mini finales en cada capítulo, que no son finales ni mucho menos, pero es como zasca al final del capítulo, es algo que trato de hacer y que me sale instintivo, ¿vale? Por ejemplo, para poner un ejemplo de todo esto, un personaje acaba el capítulo y suelta una sentencia memorable, en plan de que dices, joder, macho, te has quedado ancho, ¿vale? Pues así acaba el capítulo. Es una Claro. forma que tengo de hacerlo. Y aquí en el chat nos dice Marco... ¿Secreto? Ya has desvelado tu secreto, te van a copiar tu técnica, Alba. Nada, sí, Mira, en el chat nos dice Marco que The Walking Dead abusó con lo de dejarla en intriga el final de cada capítulo. En todos hay un... Pero esto en todas las series de Netflix lo vas a ver. En todas. Todos los capítulos acaban con algo que está empezando ya para el siguiente. O sea, quieren que le des al seguir, y que ni siquiera le des a nada, que salte el siguiente y siga. O sea, pero eso de que sean todos, yo creo que no es verdad, porque hay muchas series que pecan de poner demasiados capítulos de relleno que no te dejan con ninguna intriga y te hacen perder el interés. O sea, sí que es verdad que hay series que te ponen algún capítulo o varios en los que te dejan con la intriga siempre porque dices, ahora quiero saber más. Pero hay otras que, al contrario, la adormecen y te quitan las ganas de seguir viéndola totalmente o te desenganchan porque quieren rellenar para que la serie en vez de 10 capítulos dure 20. Ya, no sé, o sea, a ver, es complicado, ¿no? Pero seguir cierto patrón. Pero sí que es cierto que, desde mi punto de vista, no se debe abusar de un truco. O sea, hay que procurar encontrar el equilibrio, porque si se abusa de una táctica, o ya sea táctica narrativa o truco literario que tú tengas, pues puede llegar a fastidiar al lector, porque dice, joder, otra vez con este truco de nuevo. A ver, que sí que es cierto que a lo mejor en los capítulos más importantes es bueno usarlo, pero no en todos. Siempre hay que, pues, encontrar, bueno, o más bien medirse. Hay que siempre medirse. Es como el alcohol, básicamente. Si te tomas un par de copas, ¿dónde y cuándo? Pues cuando estás con tus amigos, en determinadas celebraciones, pero no vas a estar dándole que te pego al alcohol, no le vas a dar al ron continuamente, ¿no? Pues esto lo mismo, yo creo. Pues si os parece nos metemos en lo que es la estructura o la forma de hacer un mapa totalmente. ¿Cómo lo vas a escribir, no? O sea, ¿qué hay que preparar para preparar una novela en el modo mapa? Las tramas y las subtramas. Y luego, dentro de lo que se tendría que hacer es preparar la sinopsis. Cuando tienes más o menos la sinopsis, que es una idea muy, 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 muy genérica, muy inicial, entonces nos ponemos a hacer la escaleta. Esta está a medio camino de lo que es la sinopsis y lo que será el manuscrito como tal, ¿vale? Después tenemos las tarjetas de escenas, con personajes, lugares, situación, día, momento del día, hacer una sinopsis de cada escena y el objetivo de esa escena. O sea, las tarjetitas dentro de lo que es una escena. O sea, al final acabas con más tarjetas que libro. ¿Me estás dando ansiedad? Sí, no, yo te lo digo porque lo quiero intentar hacer, pero es que me está dando palo también, pero lo voy a intentar. Es que según te oigo digo, uff. Claro, tienes que más o menos... esto es un poquito brújula, porque tienes que ir haciendo tarjetitas e ir, conforme se te va ocurriendo qué es lo siguiente que va a seguir, hacerle la tarjetita. Y una tarjetita de cada escena.
O sea, lo que vemos más o menos en un cómic, que en una página están en una misma localización y tienen la conversación y en la siguiente página ya es otra locación, pues así. Sería como una tarjetita por página, ¿vale? Y en esa página explicar qué personajes van a ver, en qué lugar van a estar, en qué situación se encuentran, o sea, el entorno, si están en tensión, es divertido, lo que sea, el día en el que están dentro de la historia, el momento del día, si es mañana, tarde, noche, ¿vale? Después hacer una pequeña sinopsis, un resumen de lo que va a ir esa tarjeta y el objetivo que tiene, el para qué haces esa tarjeta, ¿no? El para qué tienes todo eso ahí metido. Entonces ya con eso, si acabas de hacer todo el esquema en tarjetitas, te digo yo que la historia ya te sale sola, porque solo tienes que seguirlas. Tienes que ir pasando tarjetitas y escribir, ¿vale? Yo creo que no me funcionaría, ¿eh? Porque, te lo digo en serio, yo creo que empiezo a ver lo que tengo que hacer por delante y que me tiene que casar la tarjeta A con la B y la B con la C y digo, esto no me casa. Esto no me casa y conforme llego a la tarjeta C ya no funciona nada y el resto de tarjetas se pueden ir a tomar por saco porque ya no sirve. Bueno, piensa que así has hecho un trabajazo que te cagas de hacer 20.000 tarjetas y a la tercera ya no vale para nada. Claro, ahí te tienes que olvidar del brújula totalmente. Una vez hayas hecho las tarjetas, ya no eres brújula. O sea, Ya, eso te olvidas totalmente. puede ser brújula, pero ya yo creo que me quedaría atorada. Entraría en, no sé, en bucle y me daría como con una pared o algo así, no sé. O sea, básicamente... O sea, no, las tarjetas simplemente sirven un poco, yo creo que para organizar, ¿no? Hay gente que, a ver, no sé, los escritores del mapa a lo mejor ven las cosas así más claras, pero en los brújula no es que a lo mejor lo tengan más claro en la mente, sino simplemente que cuando se ponen a escribir, ellos, al momento que se ponen a escribir, pues las ideas le van surgiendo, mientras que a lo mejor para el mapa necesitan ir poniendo las ideas para que, o los conceptos fundamentales para que las ideas le vayan viniendo o para organizar mejor su cabeza. Claro, esto se puede utilizar, eso como lo he dicho, siendo brújula, ir plasmando ese conocimiento de las tarjetas como recordatorio, o habiendo hecho previamente la escaleta que he dicho antes, que está a medio camino de la sinopsis y el manuscrito, y ir tirando de esa escaleta para ir haciendo tarjetas además. O sea, es ir añadiendo más y más cosas para al final tener pues el global totalmente cerrado, ¿no? Yo tengo un cuaderno por libro. Cojo un cuaderno y cuando escribo, por ejemplo, un nombre de un personaje nuevo o de un emplazamiento, lo apunto. Lugares y lo apunto. Pero después de haberlo escrito. Claro, tú haces una leyenda. Sí, o sea, después de haber creado, entonces lo apunto para ser recordado después. Nosotros la leyenda la tenemos en la parte de abajo del Word, de la historia, y se va arrastrando hacia abajo. Conforme vamos escribiendo, la leyenda justo la tenemos debajo. Si hay personajes, animales o cosas que tengan que estar en la leyenda, pues bajamos un momento, la apuntamos y seguimos. Y esa leyenda la arrastramos al segundo libro. Es lo primero que se hace, poner el título entre comillas, porque si no lo tenemos ponemos Galdin 1, Galdin 2, Galdin 3. Pero la leyenda ya empezará a ser larga, ¿no? Claro, la leyenda es enorme. Y pegamos la leyenda justo debajo y entre medio del título y la leyenda pues empezamos con la historia. Está así guay. sí, claro, así sí hay cosas que tenemos que echarle un ojo porque no nos acordamos, la tenemos ahí, no tenemos que ir al primero a leer. Yo al cuadernito. Pero también debo decir que muchas veces no apunto, ¿eh? O sea, apunto cuando tengo moral. Cuando no tengo moral y estoy a full con la escritura, ni siquiera me detengo en eso, porque sería como romper el focus, ¿sabes? Sí. Y luego me maldigo a mí misma porque entonces tengo que volver atrás para ver y las relecturas. Yo hago eso, camino entre la libreta de leyenda y la relectura. Así es como voy. No, o sea, es complicado. No, es que cada uno, pues el método que le sirva. Es lo que decía al principio.
vas a buscar un método para guiarte y luego lo vas a hacer como mejor te convenga y ya está. Es que yo si lo tengo demasiado estructurado me bloqueo, ¿eh? Me bloqueo. Si yo tengo algo demasiado estructurado es como que me pongan, no sé, una jaula delante. Necesitas sentir la libertad, ser como el aire. De verdad os lo digo. Luego tenemos el corcho en la pared, ¿vale? El típico corcho con hilos, como en los casos policíacos que entrelazan el malo o los posibles malos con las víctimas. Pues sería algo del estilo, ¿no? Pero relacionando personajes con escenarios, con lugares, con tramas, con todo lo que pongas en la pared. Ahí te puedes hacer tarjetitas, entre comillas, no como las que hemos dicho antes, sino tarjetitas de todo, ¿no? Pues tarjetitas de personajes, tarjetitas de lugares, tarjetitas de tramas y sucesos. Entonces los vas relacionando. Puedes hacerlo ahí, el lío, la telaraña que tú quieras. Vale, luego ya vamos a empezar a pasar, que seguramente de lo que hemos dicho ahora habrán otras muchas formas de hacerlo, pero podemos entrar ya en los métodos, ¿vale? Hay varios que son bastante básicos, que es, por ejemplo, el método de los 3 actos, que ya ha salido en algún otro capítulo anteriormente, en temporadas pasadas, que básicamente el método de los 3 actos es que haya una introducción, que haya un desarrollo y que haya un desenlace, ¿vale? Entonces, dentro de tu libro, tener estos 3 actos. Esto mismo se traslada a otros métodos, pero con diferente orden, ¿vale? Aquí tenemos introducción, desarrollo y desenlace. Y luego tenemos, por ejemplo, el paradigma de Siegfried, que más o menos es lo mismo. Lo explica como que primero viene la exposición, que sería el desarrollo, o sea, la introducción, perdón. Luego vendría la evolución, que sería el desarrollo, y luego el clímax, ¿no? Que ya sería el desenlace. Es básicamente la misma estructura. Pero luego tenemos la estructura aristotélica, que aquí siguen siendo 3, pero cambia un poco el orden. De exposición, clímax y desenlace, ¿vale? El clímax, que sería el punto álgido, donde ya todo está petando o todo está convergiendo, pero eso, se acerca mucho a la parte final del texto o de su apartado, ¿no? Y al final tienes un desenlace. O sea, ambas al final es lo mismo. El desarrollo sería el clímax y el desenlace sería la conclusión. Al final es lo mismo. Sí, no, pero el clímax sería, por ejemplo, si hay una batalla, pues el punto álgido de la batalla donde ya se están matando los protagonistas. Claro. Y el desenlace ya es de los que quedan vivos, pues que hacen las paces o que se odian a muerte pero dejan de luchar, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos la técnica del borrador cero, que esto es 100% brújula. Básicamente no tienes absolutamente nada y te pones a escribir borrador cero, ¿vale? Es tirar millas, que eso ya lo hemos explicado en el anterior. Luego tienes la pirámide de Freytag. ¿Eso lo habéis escuchado alguna vez? No. No, esta pirámide no me suena. Pues tiene 5 fases, ¿vale? Empieza con una exposición fuera de las 5 fases, ¿vale? Es lo que sería la introducción a toda la historia de toda la vida. Luego tienes las 5 fases, que sería el incidente iniciador, ¿vale? O incitador, depende cómo lo quieras ver. Una vez ya tienes la complicación, el cómo va evolucionando hasta que se complica lo más grande, como es normal. Luego tienes el clímax, que ya se están hostiando. Luego tienes la reversión, que ya empieza a aflojar todo. Y ya tienes la resolución. Y a partir de ahí tienes un desenlace. O sea, tienes esos 5 fases, más la exposición del principio, más el desenlace del final, ¿vale? Eso sería otra manera de plantear toda la historia. A mí eso me suena al Señor de los Anillos en las obras. Antes de empezar lo que es la fiesta, el capítulo primero, que es la fiesta de Bilbo, tiene una parte que es explicar un poquito todo lo que son los hobbits, la comarca y algunos puntos en plan exposición, tal cual. O sea que si tú empiezas la novela por ahí, a lo mejor dejas de verlo, porque es como una exposición de las costumbres hobbits, en plan, y dices, esto no tiene ningún interés. Entonces, El lore. Es lore, pero te lo ponen justo antes
de empezar el primer capítulo. Y es curioso, porque ahí me queda claro que las cosas han cambiado bastante, ¿eh? Porque en el momento en el que Tolkien escribió eso no había esta exacerbada obsesión porque todo tiene que ser súper, súper impresionantemente adictivo desde el primer momento. De hecho, el primer capítulo de Señor de los Anillos es una fiesta muy esperada y es el capítulo en el que Bilbo da la fiesta y empieza hablando de hobbits, de Gandalf viniendo tranquilamente, de una fiestecita y de tal. Hoy en día esa estructura un editor te la echaría abajo y te diría, no, tiene que empezar ya con Sauron haciendo una cosa ahí súper... Y luego ya si quieres hablamos de la fiesta. Pero que empieces así y que encima me metas unos capítulos previos de exposición de las costumbres de los hobbits, esto no te lo va a comer nadie. Pero en el momento en el que Tolkien lo escribió, eso la gente no tenía esta obsesión porque todo tiene que ser satisfacción instantánea en el mismo momento y le daba la oportunidad a leerlo y le maravillaba, porque a mí me maravilló desde el primer momento sin necesidad de que en el primer capítulo ya hubiese ahí y más, ¿sabes? O sea, han cambiado las cosas, en mi opinión. Sí, no está claro que sí. Realmente, o sea, donde a lo mejor si El Señor de los Anillos se hubiera escrito ahora, pues a lo mejor la trama pues probablemente empezará cuando Gandalf ve el anillo desde el suelo, cuando se da cuenta de que Sauron de alguna manera, o cuando está leyendo el pergamino y se da cuenta de que el anillo que tenía Bilbo es precisamente el anillo único y se da cuenta de que Sauron entonces sigue con vida. Pues quizás empezaría ahí. Empezaría como las películas de Peter Jackson. ¿Cómo empiezan las películas de Peter Jackson? Empieza con Galadriel hablando de una amenaza y después sale la imagen de la batalla de Isildur en el Monte del Destino, una batalla ya directamente contra Sauron dándole con todo. Y eso es lo primero que ves de la saga. Y acto seguido sale una fiesta muy esperada con Bilbo. Pero la novela no tiene esa estructura. La novela no sale nada de eso, empieza con la fiesta de Bilbo. Justo. El lore es quizás más para cuando ya la historia ya ha tenido éxito, pues ya puedes un poco explayarte un poco quién es quién, ¿no? Los diferentes pueblos, las diferentes costumbres, porque pues, es información pues, que puede resultar interesante para los fans, pero sí que es cierto que ahora mismo la gente es más visual y hay que empezar desde el minuto o capítulo 1 con la acción. Ahora mismo tenemos el cerebro frito. Es lo que nos pasa. Es verdad, tenemos el cerebro frito con tanta estimulación. Entonces no somos capaces de otorgar unos momentos de paciencia para adentrarnos en algo. Necesitamos que sea todo ya instantáneamente. La norma de los 3 segundos. Si en 3 segundos no te causa algún tipo de estímulo, pasas a otra cosa. Eso es que tenemos el cerebro frito y está afectando a muchos niveles, en mi opinión. A mí me pasó lo contrario, pero con The Witcher. Los 3 primeros segundos me generan estímulos, pero negativos. Con el The Witcher cayendo con el cable colgado. Sí, ya empezamos con los cables. Ahí estamos en tu obsesión, Víctor. Eso ya... No. Sí. Pero que no puede ser que una historia de fantasía como esta, la primera caída del personaje principal sea en ralentí. No puedes hacer eso. Tienes que hacer una caída en condiciones, con gravedad, no con retención. Si me estás reteniendo la caída es porque vas con un cable, no hay más. Déjalo caer que se rompa los tobillos, hombre. Hombre, no se puede romper las piernas de verdad del pobre actor, joder, ¿Cómo que no? Joder, sí, bueno, entonces el rodaje se ralentiza. Entonces es más espera. Que graben el principio del primer capítulo, lo último. Y ya luego si quieren que hagan otra cosa. Claro, luego sí pueden poner cables, ¿no? Los 3 primeros segundos no. Claro, 3 primeros segundos me los rompes así, pues no puede ser. Bueno, mira, a colación de lo que decías. El primer libro de Galdin, ¿vale? Empieza con los pequeñajos ahí conociéndose, haciendo lo que sería lo que he explicado antes, la exposición de la pirámide de Freytag, ¿vale? Explica un poco el entorno, cómo es el pueblo de Galdin, quiénes son sus habitantes, cómo se estructura un poco todo,
Y eso era el inicio del primer libro, ¿no? Para la segunda edición modifiqué un poquito el principio poniendo ya a los niños, sobre todo a uno, en una pequeña batalla no real, pero sí imaginaria, que tiene él con un insecto, ¿no? Que no lo lleva mucho más allá, no es nada épico ni nada, pero bueno, ya le añadí ese momentito de pequeña batallita para ver como que si estuviese en una acción, ¿no? Para que llame un poco más la atención. Entonces, ahí un poco sí que es verdad que se nota el cambio de inicio para que te llame más o menos la atención. Es que, a ver, ahora todas las técnicas te dicen que tienes que empezar con un detonante, tienes que empezar con algo que atraiga. Eso te lo dicen todos. Y no es que yo esté de acuerdo, porque yo creo que cada obra, ya te digo, tiene una motivación y tiene que respetar unas pautas, ¿vale? Depende del espíritu que quieras conseguir con ella. Pero todos te van a decir eso, que tienes que poner algo decisivo nada más empezar. Yo, por ejemplo, entre uno lo que hice fue meter a los personajes directamente en plena acción. O sea, ya te los encuentras ahí. ¿Qué estás viendo? No sabes, porque ya están directamente en unas cuevas en su plena expedición pasándolas mal, ¿vale? ¿Podría haber explicado todo lo que pasa antes y eso? Sí, pero entonces ya no los metía directamente en la acción. Esa fue mi manera de abarcarlo. Con estas nuevas obras que he escrito es diferente. Lo he hecho de otro modo que no puedo contar, pero sí, vas aprendiendo, vas viendo un poquito cómo va la cosa. Iba a decir, a ver, una cosa que, a ver, la estructura al principio, desarrollo y final, pues obviamente es posiblemente la más conocida, ¿no? O sea, se lleva escribiéndose desde el inicio de los tiempos, desde probablemente incluso desde antes de los tiempos de los griegos. Entonces, pues bueno, es posiblemente la más conocida. Y siempre tenemos el acto 1, acto 2 o acto 3. Pero sí que es cierto que a lo mejor si nos interesa plasmar por así decirlo, el desarrollo o el interés desde el momento número 1, pues sí que es cierto que se puede alterar un poco el orden. Es decir, podemos plantear que el primer capítulo es estamos en pleno desarrollo y luego lo típico, pues, y luego después hacemos un flashback. Explicar cómo hemos llegado a ese nivel. Eso es otra estrategia que se puede seguir, porque a lo mejor el inicio pues va un poco lento, pero es necesario, o no puede, que a lo mejor el inicio es el que es, y por lo que sea, a lo mejor tú no lo puedes eliminar, porque si lo eliminas, pues luego la historia ya no tiene sentido. Entonces, creo que el flashback es un buen recurso para conseguir que todo se mantenga igual y no elimines nada. Eso es lo que he hecho en mi última obra, precisamente eso. Empieza, nada más empezar, el final de la novela. Y retrotrae la historia. Eso es lo que he hecho. Porque iba a decir, yo lo que tú dices, Víctor, de lo del prólogo, está dándole vueltas. Eso es de la segunda edición. En la primera no estaba, lo tengo yo tan interiorizado y es de la segunda. Sí, es de la segunda. ¿No estaba en la primera? Al principio, Yor va a buscar a Mir y ya directamente se van y se chocan con Dana, o se van a buscar a Brooks, se chocan con... Pero lo de la batalla con el escarabajo, ¿no estaba? Eso sí que estaba. Vale. Yo digo, al principio de todo, yo añadí unas frases conforme Yor está peleándose contra un insecto gigante, un mosquito gigante. Dice, tú, maldito insecto, no sé qué, no sé cuántos, y le tira hechizos y demás. Y entonces ya después vuelve a lo que había ya en el primer libro. Vale. Hay un añadido dentro de lo que sí que ya estaba. Sí. Vale. Yo la versión que he leído no tenía eso. Leíste la primera. Es en la segunda edición ya eso. Lo de los flashbacks. Es que ahora se lleva mucho, porque hasta ahora hemos dicho esto, método de los 3 actos, introducción, desarrollo y desenlace. Los otros, exposición, clímax, desenlace. El otro, exposición, evolución, el clímax al final. Pero es que ahora estamos en una época en el que el clímax tiene que estar cada 5 o 10 minutos. O sea, hay en las películas y las series, muchas de las que hacen esto de ver el pasado o ver el futuro
y luego volver al presente y estas cosas, cada X tiempo te van metiendo imágenes de la gran batalla ahí, o todos los caballos corriendo y ¡oh! Te cortan la imagen y siguen con el presente, y a los 10-15 minutos te vuelven a poner la batalla, pero chocando de espadas, ¡pshum, pshum, pshum! Y te cortan la imagen y siguen con el presente. ¿Sabes? Que eso se está llevando mucho para eso, para mantener la emoción, la intriga, la atención todo el rato, sí. Tenemos la atención así. Sí. La atención, una mosca, ya está, ya me he ido. Que tenemos frito el cerebro, me canso de decirlo. De verdad, nos han frito el cerebro y nos siguen friendo el cerebro. Pero mucho cuidado, o sea, bueno, a ver, primero antes de decir lo que voy a de mi advertencia, antes de la advertencia, del mismo modo que ahí está el flashback, está el flash forward. Esto también, pues, es el efecto contrario. Pues coges y aceleras la historia, como que te vas desplazando. Entonces esto también es otro... Sí, lo que decía, el enseñar cosas de más adelante. Claro, como a lo mejor lo típico. De frente. Justo, a lo mejor lo típico, ves una premonición, el típico hechicero que puede ver el futuro de cada uno y entonces... Sí, pues, pero no dentro de la historia. No, o sea, no como lo estás planteando tú, que es que hay alguien, un personaje que es capaz de ver el futuro. No. Cortan escena, te ponen el flash del futuro, te la vuelven a cortar y siguen con el presente. Rollo, esto es lo que va a pasar de aquí un rato. Tienes que llegar hasta ahí. No te puedes ir. ¿Sabes? Sí, pues mucho cuidado con estos recursos, o sea, porque, a ver, son diferentes técnicas para, o de nuevo, captar el interés, pero mucho cuidado con ellos porque puede llegar a, volvemos a lo de siempre, puede cansar, incluso despistar al lector hasta tal punto que llega un momento en que no capta, no sabe muy bien qué está pasando. De hecho, yo conozco a un escritor que, pues bueno, que creo que a veces usa demasiado esto y a veces los lectores se sienten confusos y de no saber qué está pasando realmente. Claro, eso en un libro lo tienes que apuntalar muy bien para que se den cuenta de que hay estos flashbacks o flash forwards, ¿no? Entonces, si no lo explicas, o sea, si no lo dejas claro que estás haciendo eso, muchos lectores se despistarán. Porque estarán leyendo una historia lineal y de repente están en otro sitio, está pasando otra cosa y no saben de dónde sale todo eso. Claro. Y habrá gente que vuelva atrás a volverlo a leer y en el mismo punto se volverá a perder y no lo entenderán, ¿sabes? O eres muy ágil o ya lo has visto muchas veces para entenderlo al momento, o te pierdes y mucha gente deja de leer por eso, porque no es capaz de entender qué está pasando en ese trozo. Claro, esto que has comentado es muy complicado porque es un delicadísimo equilibrio entre tratar a tu lector como una persona independiente y capaz o tratarlo como un lelo. Pero claro, no, es así, porque si explicas todo demasiado, que quede tan machacado, que sea obvio hasta la obviedad, el lector inteligente y el lector medio te va a decir, tío, no hace falta que me lo expliques, ¿vale? Que esto es algo que hace mucho en Hollywood y hace mucho en las series, que dices, te están explicando otra vez esto, me toman por tonto. Yo me considero, cuando veo esas cosas digo, me estás tomando por tonta, porque es obvio, ¿vale? Pero por otro lado, puede ser que lo dejes tanto a la inteligencia del lector y a su capacidad de perspectiva y de percepción que se pierda. Entonces, ese frágil equilibrio navegas en aguas muy complicadas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho dejar las cosas en el aire para que sea el lector el que los descubra. O sea, no me gusta machacar al lector con explicaciones de esto es esto. No. Confío en tu inteligencia, hazlo tú. Pero claro, siempre voy en ese límite de decir, me habrá faltado explicar un poco más, ¿sabes? No sé si os pasa a vosotros, pero a mí es algo que me... Sí, no, en Galdin yo estoy casi convencido que la mayoría de las cosas que de subtramas no explicadas no las pillan. Porque son cosas muy sutiles que pasan, se quedan ahí y claro, o no se retoman en ese mismo libro porque son cosas que van a afectar en el segundo
o en el tercero, y si no te acuerdas, no, ni siquiera te das cuenta, o si son un poquito más concisas, tampoco son demasiado importantes. Entonces, hay muchas cosas así en el libro que no todo el mundo creo que las pille o que las vea o que se dé cuenta, ¿no? Yo dejo muchas cositas, dejo muchos tesoritos por ahí para ver luego si la gente los pilla, ¿sabes? O sea, son cosas que realmente no tienen relevancia en la historia concreta, que puedes pasar sin saberlas, pero que están ahí. Y de vez en cuando alguien me dice, fíjate lo que he descubierto. Y digo, amigo. Y me gusta, o sea, siento alegría. Va soltando pequeñas píldoras, ¿no? Para que luego cobran sentido ya en un determinado capítulo. Me encanta hacer eso, me encanta. Y cada vez bueno, el método del copo de nieve, ¿vale? Esto, ojo, cuidado con esto, ¿eh? Este tiene chicha. Es planificación pura y dura, ¿vale? Empezamos con la historia, personajes y la estructura, ¿sí? Pues toca escribir la historia en una sola frase, ¿vale? Rollo sinopsis, pero en una sola frase. Eso es el principio de este método. Luego coges los protagonistas, le haces una definición, un pequeño escrito, los rasgos de carácter y defines el objetivo del personaje. Una vez tienes esto, la historia en una sola frase y la definición y rasgos de carácter y el objetivo que tiene los protagonistas principales, pues ya pasamos a la segunda parte. Ahora, de la frase del párrafo que has hecho, ¿vale? Tienes que escribir una frase de introducción detonante, ¿vale? De qué es lo que hace que salten chispas, ¿no? Después escribir una frase de desarrollo y una frase de desenlace, todo esto de la frase que has hecho al principio de una sola, ¿vale? Una sola frase. Eso lo desarrollas de esa, ¿vale? Es una bola de nieve. La haces pequeñito y después lo vas desarrollando del anterior, no nuevo, sino de lo que has hecho anteriormente. ¿Vale? Luego vuelves a los personajes y haces un resumen de medio folio de cada personaje principal. ¿Vale? De lo que habías hecho antes, pues lo retomas y ahora lo expandes, lo abres un poco más. Luego, de la sinopsis o de la segunda fase del párrafo que hemos dicho de escribir la introducción, el desarrollo y el desenlace, pues ahora toca desarrollar un párrafo entero para cada frase que has hecho. De esas tres, un párrafo entero para cada uno. Después toca detallar los personajes y crear los secundarios, ¿vale? Va saltando de el resumen de la historia a personajes, historia. Yo en este método me pierdo en el minuto 2. Pero perderme, o sea, que no sabría ni cómo me llamo. Claro, ahí tienes que ir haciendo eso. Vas desarrollando la historia y después te vas a los personajes. Cuando tienes los personajes, vuelves a la historia. Cuando tienes la historia, vuelves a los personajes. Y los vas haciendo independientemente el uno del otro, ¿vale? Una vez ya detallado los personajes y tienes a los secundarios, haces una revisión y desarrollo de todo lo que tienes, ¿vale? Lo revisas, lo corriges, añades, quitas, pones lo que quieras, ¿vale? Y una vez ya has corregido y todo, toca evolucionarlos a los personajes. O sea, ya llevarlos al extremo. O sea, añadirles todo lo que puedas, todo el lore, toda la chicha que puedas de cada personaje. Una vez ya tienes los personajes totalmente a tope, tienes que coger las escenas y estructurar la novela. ¿Vale? La estructuras con todo lo que has ido añadiendo en todas estas fases de antes. Luego ya escribes un resumen de las escenas en el orden correcto que van a estar en el libro. Y una vez ya tienes esto, ya escribes la novela. Pero ya la tienes escrita. ¡Claro! Ahí está el truco. Que ya lo tienes casi todo. No sé, yo no sé si eso me casaría a mí. Yo empiezo con un personaje que a lo mejor es un enano y en el último capítulo o en el último paso se ha convertido en ciervo. No lo veo. Yo ese método no. A mí me mataría.
Es un Sí, poco esto liante, la verdad. es un poco raro, así explicado, pero bueno, es ir haciendo, ¿no? Es empezar desde cero, como una bola de nieve. Sí, Haces una pequeña bolita y la tiras y cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo más. es que ese mismo Mm. proceso que tú has descrito, yo me lo he imaginado que el que hago yo de manera automática. Mm. O sea, ¿Pero sí, tú lo haces por separado o todo junto? todo junto cuando conviene. Mm. Pero es así, es ir sacando como una bola de nieve que se va acrecentando con nuevas ideas, pero lo hago de forma automática, lo hago de forma orgánica. En lugar de ir apuntándolo todo, es usando memoria, usando lo previo y avanzando. Claro, aquí lo hacen por separado todo. Personajes por un lado sin tener nada que ver con la historia y la historia por otro sin tener nada que ver con los personajes. Eso no lo veo porque los personajes sin la historia y la historia sin los personajes y los personajes sin el entorno y el entorno sin los personajes no son lo mismo. Claro. Tratar de luego cuadrar ese mosaico, si lo trata, yo creo, a mí me quedaría artificial, porque estaría tratando de unir puntos que han sido configurados por separado y no juntos, porque ¿quién es el personaje si no está unido a su sociedad, por ejemplo, a su política? ¿Qué personaje es eso que si no está unido al entorno en el que vive? Todo se autoimbuye de unas cosas de otras, ¿no? Entonces, crearlo por separado me resultaría artificioso. Y ding, 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 ding. Alma ha ganado el premio gordo. Por eso se dice que los escritores mapa tienen historias menos reales, pero finales más cerrados. Y los brújula tienen historias más reales, más orgánicas y finales más abiertos. Porque este tipo de preparación es lo que más o menos te lleva a hacer, ¿no? Llevar la historia por un lado y los personajes por otro, sin tener en cuenta el uno con el otro. Sí, todo lo que son las tramas, todos los flecos que vas creando, los cierras, porque los tienes en cuenta, pero una vez empiezas a unirlos, los empiezas a engranar, hay cositas que chirrían o van con calzador, porque tú estás llevando la historia por un lado, pero tienes estos personajes que has definido de manera individual y apartados de la historia. Entonces, pueden encajar o no. Y pueden tener ciertas actitudes que encajen o no. Entonces tienes que ahí tirar un poquito de brújula para ir uniendo, pero claro, no es lo mismo que todo se haya ido creando orgánicamente a medida que ibas escribiendo, ¿no? Es totalmente diferente. Es lo que decíamos en el capítulo anterior del brújula y del mapa. Es lo que hay. Es muy curioso, ¿eh? Y vuelvo a decir, es todo estructura mental. Cada uno tenemos nuestra estructura mental y necesitamos unas pautas y necesitamos operar de una manera. Cada uno lo hace como quiere o como puede. Sí. El tema es hacerlo. Claro, el tema es hacerlo, el tema es seguir. A mí me gusta más el brújula, pero me gustaría probar, no sé si esta estructura en concreto, no sé si este método, pero sí alguno de estos. Entonces me lo plantaré. No sé si hacer el de las tarjetitas o hacer este del copo de nieve. Ya lo veremos. A mí el de las tarjetitas me parece peor que este. Fíjate lo que te digo. Sí, pero el de las tarjetitas lo englobas todo en uno. Ya haces el desarrollo conjunto. Sí. Entonces es un pelín diferente. Habrá que verlo. Lo probaremos. O al menos lo intentaré. Luego igual a los 10 minutos me arrepiento y me vuelvo al brújula, ¿no? Pero intentarlo lo intentaré. A ver, tampoco te impongas un método que a lo mejor perjudica tu creatividad, ¿eh? O sea, también te digo, por ejemplo, tenemos dos grandes casos en lo que se refiere al mundo de la música, Mozart y Beethoven. Los dos, dos músicos con muchísimo éxito. Mozart, según lo que decían, sus escritos eran casi impecables. El tío era como que la música le llegaba y el tío se ponía a escribir como un loco. Beethoven, en cambio,
pues ve tenía muchísimos borradores, sus escritos sus partituras pues estaban llenos de tachones, de correcciones y bueno, pero eso quiere decir que no alcanzará el éxito, nada más lejos de la realidad. Incluso teniendo sordera, pues ahí le ves muchísimas, pues su música es algo que a fecha de día de hoy se sigue escuchando y no ha pasado de moda. Mira, tenemos aquí en el chat a Arkel que nos dice también que existe el paisajista, que es una mezcla de brújula y mapa. Es decir, haces un mapa y te vas desviando cuando te interesa siempre y cuando llegues a X metas. También es otra forma de hacerlo. Sí. En vez de hacerte un esquema tal, te haces tu mapa con todo lo que quieras que este incluya y entonces vas moviendo los personajes por ahí dentro según te convenga. Ese también está chulo. Pues es un plotbot realmente. Sí, está guay también. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis, aquellos que nos escuchéis en diferido, en directo cada semana en nuestro Twitch, los viernes a las 7 de la tarde normalmente, si no es así avisamos, en nuestro canal de Twitch que es saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cosas durante el directo. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, y lo tenemos el link en el chat, en directo en el Twitch. Luego tenemos nuestro email, que es refugioaventurero@gmail.com, para que nos enviéis vuestros escritos para hacer aquel programa de los relatos de los oyentes. Bueno, luego tenemos el Instagram y el TikTok de Alma, que es @alma_mínguez, el Instagram de Jaime, que es @j_barón barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos puedes encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias una semana más. Espero que haya sido instructivo este capítulo. A mí me ha resultado muy divertido. Y nos vemos la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, gracias por haber estado con nosotros en esta aventura literaria y nos vemos en el próximo episodio. Buen viaje, aventureros.